Feliz sábado. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 8. Hoy tenemos una jornada especial. Tengo entendido que tenemos la cena de fin de año ¿a qué hora? 20. Les quiero decir que lo estamos esperando con muchas ganas con mi familia para venir, porque sé que la vamos a pasar bien. Nos vamos a reír, vamos a comer y la vamos a pasar bien también. Así que de verdad creo que la vamos a pasar muy bien. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo número 8, y vamos a leer los primeros versículos nada más. Habíamos en 2 o 3 martes anteriores reflexionado en un capítulo del Apocalipsis, que es el capítulo 5. Hoy vamos a hacer una continuación de aquello que reflexionamos hace unos 3 martes atrás, y es la continuación del capítulo 5. ¿Qué nos presenta el capítulo 5 de Apocalipsis? Muy bien. Hay un mensaje central, que es el mismo mensaje que acompaña a todo el libro del Apocalipsis. Y ese mensaje central es un Jesús que nos ama, es un Jesús que ha venido para darnos paz, para traer perdón, para traer restauración, transformación y la promesa de una vida eterna junto con Él. Ese es el mensaje central del Apocalipsis. Cuando abordamos el estudio del Apocalipsis, siempre tenemos que abordarlo con este ojo, buscando cuál es el mensaje de salvación que el libro me presenta. ¿Sí? Siempre es bueno repetir una y otra vez esto porque en la imaginación social el Apocalipsis se nos presenta como un libro de temor, de terror, de miedo, catástrofes, relámpagos, truenos, destrucción, propios de una película. Pero el Apocalipsis, si bien tiene la voz de Dios que emite juicios, el mensaje central es un mensaje de salvación. Y los mensajes de juicio también son salvación. O decime si cuando estabas sufriendo una injusticia, cuando te estaban injuriando, cuando estaban chismoseando detrás de tus espaldas, cuando estaban diciendo cosas que no tenían que decir de vos, cuando no estaban haciendo de frente, cuando pasaste situaciones injustas, decime si en ese momento no anhelabas justicia, no anhelabas algo que se transforme, alguna circunstancia o alguien que se transforme en tu Salvador para hacer justicia a lo que estaba sufriendo. Así que la voz de Dios, que en Apocalipsis emite juicio, es también palabras de salvación, porque son palabras para hacernos justicia. Justicia. Pero quiero centrarme en el primer versículo del capítulo 8 del Apocalipsis. Todos nosotros, cuando leemos la Biblia o miramos una película,
Y vemos los últimos momentos de Jesús en esta tierra, junto con sus discípulos. Lo vemos a Jesús muy interesado en darle las últimas instrucciones antes de que Él sea llevado al cielo. Y si recordamos un poquito esto que que en algún momento leímos o que pudimos ver en alguna película, Jesús está con los discípulos y de repente, ¿qué pasa con su cuerpo? Empieza a elevarse. Ya Jesús había muerto, ya había resucitado, ya había estado varios días con sus discípulos. ¿Y qué pasa con Jesús? Empieza a elevarse, a elevarse. Los discípulos cada vez más tienen que levantar la mirada, y Jesús está cada vez más lejos, está cada vez más lejos. Y de repente una nube lo cubre a Jesús, desaparece de la vista de los discípulos, de toda la gente que estaba allí, y no lo vieron nunca más a Jesús. Y por un rato se quedaron los discípulos y la gente mirando hacia arriba para ver si podían otra vez ver algún puntito, algo que pudiera hacerlo semejar a Jesús. Y entonces se le acerca un ángel, se le acerca unos ángeles a la gente que estaba allí reunida y le preguntan, ¿qué están mirando? Los ángeles sabían que estaban mirando para arriba, que estaban mirando a ese Jesús que de repente desapareció. Los ángeles le preguntan a propósito porque después le dicen los ángeles a los discípulos que este mismo Jesús que se fue y que una nube lo escondió y que no lo vieron más, va a volver un día de la misma manera, así como una nube lo escondió, un día en una nube Jesús aparecerá en el cielo y eso nosotros lo llamamos la segunda venida de Jesús. La primera venida fue hace más de 2000 años, la segunda venida de Jesús es, gracias Trini por mover la cámara, yo pensaba quedarme allá arriba, pero no sé, me movió venir para adelante, gracias Trini. La segunda venida de Jesús va a aparecer en la nube de los cielos, ¿para qué? Para buscarnos. Porque este no es nuestro hogar, esta no es nuestra casa. Todavía el plan de salvación no está completo. Porque aunque nosotros en este momento una vez más renovemos nuestra fe en Jesús y Jesús nos llene de su espíritu y Jesús haga que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida de los salvos, y aunque tengamos la seguridad y tengamos el gozo de la seguridad de la salvación, seguimos acá, seguimos en este mundo, seguimos en nuestro cuerpo, seguimos luchando, seguimos sufriendo injusticias, nos seguimos enfermando, la gente sigue muriendo. Jesús tiene que venir para traer justicia, Jesús tiene que venir para buscar a su iglesia. Jesús tiene que venir para terminar con el pecado, para terminar con la muerte. Jesús claramente tiene que venir. Ahora, este Jesús un día se fue. ¿Estamos bien hasta ahí? Se fue. Una nube lo escondió. Sabemos lo que pasó acá en la tierra. Los discípulos empezaron a hablar con los ángeles les dijeron, este Jesús así como se fue, va a volver. ¿Y ellos qué empezaron a hacer? Empezaron a orar. Y con poder empezaron a predicar, y a predicar, y a predicar, y predicaban, y no podían hacer otra cosa porque lo que habían visto y oído para ellos era muy real. Y no era que era real para ellos, era real de manera objetiva, no era a mí me parece que es real, yo digo que es real porque yo lo siento real. Y alguien puede decir, bueno, esa es tu realidad, pero mi realidad es otra. Ellos estaban convencidos de que esto no era la realidad de ellos, esto era la realidad. Hay un canal de televisión que dice, te presentamos las noticias, la realidad, te muestra en la publicidad de un canal famoso de noticias, la realidad. Y la verdad es que cada canal de noticias te muestra una parte de la realidad, según los intereses de ese canal de noticias.
Un canal te muestra los intereses de un grupo económico, otro canal te muestra los intereses de otro grupo económico, y cada uno trata de moldear la mentalidad de la gente según los intereses. Pero lo que los discípulos declaraban era la realidad objetiva. Esto es real. Lo creas o no, Jesús es real. Lo esperes o no, Jesús va a volver. Ahora, cuando Jesús asciende a los cielos, ¿qué pasó allí? ¿Cómo habrá sido la entrada de Jesús nuevamente al cielo? ¿Cómo habrá sido la recepción de Jesús al entrar en el cielo? Apocalipsis capítulo número 5 nos presenta esa escena cuando Jesús se presenta en el cielo y entonces el versículo 9, capítulo 5, versículo 9, dice, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esto que yo lo acabo de decir como en una lectura, los ángeles lo pronunciaron en melodías musicales. La alabanza que Jesús empieza a recibir cuando entra en el cielo es la de que Él es digno, porque fue muerto y con su sangre compró para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Versículo 10 dice, y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millares de millares, 10.000 veces 10.000, y decían a gran voz, el Cordero es Jesús, el Cordero que fue muerto, es digno de recibir poder y riquezas y sabiduría y fortaleza, honra, gloria, alabanza. Y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todos los que hay en ellos, les oí cantar al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dijeron, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Jesús fue entronizado inmediatamente que ascendió a los cielos. Fue recibido con alabanzas. Y las alabanzas tenían un mensaje. Las alabanzas, el mensaje que tenía era que Jesús era el único digno. El único digno. Cuando leemos el capítulo 5 de Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, es todo parte de la misma revelación, ¿sí? Lo tenemos segmentado en capítulos, pero es parte de la misma revelación. En el capítulo 5, que acabamos de leer, la primera parte que no leímos, Jesús no aparece en la primera parte del capítulo 5, porque en la primera parte del capítulo 5 Jesús todavía no entró al cielo, todavía estaba acá en la tierra. La segunda parte del capítulo 5 que acabamos de leer, Jesús ya había entrado al cielo y por eso recibió toda la alabanza. La primera parte del capítulo 5, en el que Jesús todavía no había entrado, y esto lo compartí con el grupo que estuvo hace unos martes atrás en el grupo de oración, el profeta Juan, que fue el que recibió esta revelación, entró en una crisis nerviosa.
en donde empezó a llorar, no se podía contener. Entró en una crisis nerviosa. ¿Vieron cuando uno espera algo y las cosas no salen como uno espera? ¿Cómo se pone uno mal? Cuando llega fin de mes y las cuentas no nos cierran, ¿cómo nos ponemos? Mal. Cuando las cosas que uno espera no pasan como uno espera, uno se pone mal, se siente frustrado. La frustración después viene acompañada por el enojo. El enojo y frustración en el tiempo se transforman en depresión. ¿Y por qué en esta primera parte del capítulo 5 estaba mal? Si leemos el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 4, Juan, que recibe la revelación, dice, y yo lloraba mucho. Así comienza el versículo 4, lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Para la primera parte del capítulo 5, Jesús todavía no había ascendido al cielo. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque en el versículo número 1 aparece la imagen del trono celestial. Fíjense lo que dice el capítulo 5, versículo 1. A la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera. A ver, vamos a volver a leerlo. El capítulo 5 presenta la escena del trono celestial. Hay un trono. Al lado del trono había alguien parado. Y el que estaba parado, ¿qué tenía en la mano derecha? ¿Qué tenía? Un libro. Entonces, hay un trono. Y el que está sentado en el trono es Dios Padre. Al lado había un ser creado por Dios. ¿Está bien? ¿Y qué tenía el que estaba de pie? Un libro. Un libro. Ahora, nosotros cuando hablamos del libro, esto es un libro. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Lo llamamos Biblia. Pero bueno, con este mismo formato existen todos los libros en el mundo. Bueno, ahora están los digitales. En aquel tiempo no existían los libros así encuadernados como tenemos nosotros. No existían. Hoy sí existen. En la antigüedad no. En la antigüedad lo que existían eran rollos. ¿Sí? No tengo un papel ahora para enrollar, como para mostrar como ejemplo. ¿Me lo haces en rollo? Mira. Gracias, Patri. En la antigüedad no habían libros, en la antigüedad habían rollos. Y se enrollaba, se llamaban pergaminos, claro, y se enrollaban porque si no eran, imagínense, esto yo lo abro y es cortito, pero los pergaminos eran largos, parecían como una alfombra, ¿no? Esas alfombras de casamiento que se ponen para... ¡Ay, qué genio! Excelente. Buscame después un gozo con 7 sellos, Mati, gracias, ya que estamos... Esos son los pergaminos. ¿Y quién tenía pergamino? ¿La gente común? No, porque era caro. Los pergaminos lo tenían los reyes y gente de mucha plata. Y en los pergaminos, ¿qué cosas se escribían? Se escribían muchas veces testamentos. Testamentos, cosas que el rey o el que tenía mucha plata quería que quede escrito de la herencia que quería que se deje. ¿No? Que yo quiero que se herede cuando yo muera algo, entonces dejo por escrito en pergamino. ¿Está? Entonces, para que nadie pueda leer, sino la persona que lo tiene que leer al pergamino lo lea, al pergamino se lo cerraba, pero no se lo cerraba con plasticola, con Unipox, con École, que hoy el École sirve para todo, ¿vieron?
Uno lo compra para los zapatos, pero lo usa para todo, ¿viste? Hasta para pegar cosas de cajitas artesanales. En la antigüedad había una forma de cerrar los pergaminos y eran sellos, que eran como una especie de pegamento que se lo colocaba, ¿verdad?, alrededor del pliegue de las dos páginas y ahí quedaba sellado, cerrado. ¿Bien? Y lo tenía que abrir solamente el que era el que lo tenía que recibir. Si alguien lo recibía y veía el sello cerrado, bueno, acá alguien me quiso macanear, acá alguien me quiso estafar porque quiso abrir lo que me correspondía a mí. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno. Cuando uno comienza a leer el capítulo 5 de Apocalipsis, está el trono. En el trono, ¿quién está? Dios, Padre. Al lado del trono hay un ser creado por Dios, que lo servía a Dios y que tenía en su mano, ¿qué cosa? Un libro, que en realidad era un pergamino, que estaba bien enrolladito y que tenía ¿cuántos sellos? 7 sellos, o sea, para que era difícil abrirlo, ¿tá? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Qué tenía escrito ese pergamino? ¿Qué es lo que tenía ese pergamino allá en el cielo? Ahí estaba escrita la voluntad de Dios para con el ser humano. Ahí estaba escrita la voluntad que Dios tiene para tu vida y la voluntad que Dios tiene para mi vida. Ahí estaba escrita qué iba a hacer Dios para con la humanidad, qué iba a hacer Dios para poder resolver el problema del pecado del ser humano, qué iba a hacer Dios para poder resolver el problema de la muerte, qué iba a hacer Dios para resolver el problema de la enfermedad, qué iba a hacer Dios para resolver el problema de la injusticia, qué iba a hacer Dios para resolver el problema del pecado, que es lo que genera división entre Dios y entre nosotros. El libro de Isaías dice: vuestras iniquidades hicieron separación entre ustedes y Dios. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que genera separación en la iglesia? El pecado. El pecado es lo que genera separación en la iglesia. De vuestras iniquidades, dice el libro de Isaías, hicieron división entre ustedes y entre ustedes y Dios. ¿Qué es lo que genera una división en la familia? ¿Qué es lo que genera divisiones en las relaciones? Es el pecado, que tiene como fuente y principal alimentación el orgullo. Entonces, ahí en ese libro estaba escrita la solución de Dios para el ser humano. Pero para que eso se ejecute, había que abrir el pergamino, había que empezar a leerlo, porque cuando Dios habla, Dios ejecuta. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sepárese las aguas de la tierra, y se separaron las aguas de la tierra. Lo que Dios hace, lo que Dios dice, se hace. La palabra de Dios no es muerta, es viva y eficaz. La palabra de Dios te mueve hacia adelante. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios crea. La palabra de Dios recrea. Entonces, poderse leer la palabra de Dios era la posibilidad de que Dios ejecutara su voluntad de salvación para con el ser humano. Pero para eso había ¿qué cosa? Que primero sacar los sellos para que el pergamino se pudiera leer y se pudiera leer lo que estaba allí escrito. Pero ¿qué pasó? Acá viene el nudo de la película, acá viene el problema de la película, acá viene el problema que hace que el rating aumente y que nos quedemos atentos hasta el final. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Versículo número 2, capítulo 5, versículo 2. Y vi también un ángel poderoso que clamaba en alta voz. Estamos en el versículo 2. Vi también a un ángel poderoso, es decir, teníamos el trono. Volvemos otra vez con la mirada acá adelante.
En el trono. ¿Quién estaba en el trono? Dios Padre. Al lado del trono, un ser creado por Dios que tenía en la mano el libro que contenía la voluntad de Dios, que para que se ejecute había que abrirlo el pergamino. Y ahora aparece ¿quién? Un ángel que clamaba a gran voz. El ángel decía algo, o sea, a gran voz, como que gritaba, como que hablaba fuerte, como que lo anunciaba. ¿Y qué decía este ángel a gran voz? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Era una pregunta. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Eso lo aclamaba el ángel. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El cielo se llenaba con este clamor. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podía abrir ni mirarlo. Nadie era digno. Tampoco era digno el que estaba sentado. Era Dios, pero no estaba habilitado para abrirlo. Entonces, cuando Juan ve esta escena, empezó a llorar. Porque él entendía que si nadie era digno de abrir el pergamino y de leer la voluntad de Dios para salvar al ser humano, todo estaba perdido. Juan lloraba mucho porque entendía que si no había nadie digno, toda su fe había servido para nada. Recordemos que Juan tenía 90 años. Toda su vida la dedicó a la fe y a la predicación del Evangelio. Recordemos que estaba preso, aislado en una isla, y que hasta ese momento lo había soportado todo por causa de Cristo. Recordemos que todos sus colegas y amigos apóstoles, a lo largo de toda la vida de Juan, habían sido una y otra vez, cada uno asesinados por causa de la predicación. Y todo para nada. Todo para nada. Por eso Juan entró en una crisis nerviosa. ¿Cómo puede ser? Lo que para él fue toda la vida, ahora se desvanece. Resulta que no hay nadie digno de abrir el pergamino. Entonces Juan entró en crisis nerviosa, entró en conflicto con su propia fe. Y entonces viene el consuelo, porque aparece otro personaje que estaba ahí en la escena celestial. Y en el versículo 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En otras palabras, el anciano le dice al profeta, hay alguien que sí puede. Y ese alguien es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él sí puede, él sí es digno y él va a traer salvación. ¿Quién es este león de Judá? ¿Quién es la raíz de David? Jesús.
Hasta acá Jesús no estaba en el cielo. Porque si Jesús hubiera estado, cuando el ángel proclamaba, ¿quién es digno de desatar el libro y sus sellos? Hubiera emergido Jesús. Pero Jesús no estaba. ¿Dónde estaba Jesús? Todavía estaba acá, en la tierra. Viviendo, enseñando, muriendo, resucitando por nosotros. Pero cuando aparece Jesús en el cielo, después de ascender, entonces, dice el versículo 6, entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Acá Jesús aparece como un cordero inmolado. A Jesús se lo puede nombrar de varias formas. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, cordero inmolado. Todos son símbolos que apuntan a la misma persona, a Jesús. Cordero inmolado, ¿por qué? Porque Él como Cordero de Dios se autosacrificó, se autoinmoló en la cruz, murió para salvarnos. Y por esa razón, versículo 7 dice, y Él vino, o sea, el Cordero, Jesús, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo canto. Y ahí está el canto que leímos hace un ratito. Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Qué es lo que lo hacía a Jesús digno? Que Él había muerto y había derramado su sangre para salvación. El único que puede salvarnos es aquel que se humanizó y vivió sin pecado para vencer al pecado. El único que estaba habilitado para poder salvarnos, a abrir el pergamino y ejecutar un plan de salvación, era aquel que cargó nuestros pecados para liberarnos a nosotros de esos pecados. Y muriendo Él por nuestros pecados y habiendo resucitado al tercer día, nosotros tengamos la posibilidad de confesarle a Jesús nuestros pecados y tener la seguridad de que si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso el que estaba sentado, ¿quién era el que estaba sentado? Dios Padre. ¿Por qué no era digno? Dios Padre es santo, por toda la eternidad será santo. Pero digno fue el Hijo, Jesús, porque para salvarnos había que humanizarse. En tierra y en vida había que vivir sin pecado. El diablo acusa, el diablo te acusa. Y es muy probable que muchos de nosotros hayamos pensado una y otra vez dejar la vida cristiana y dejar la iglesia, porque el diablo nos acusa y nos dice que no somos dignos, que no somos merecedores. ¿Para qué? Mira lo que sos. El diablo acusa. Y el diablo se atrevió a acusarlo a Dios de arbitrario, de injusto. Entonces Dios, para salvar al ser humano, tenía que ser astuto. No podía Dios salvarlo desde el trono, porque si Dios nos salvaba desde el trono, ¿qué iba a decir el diablo?
así cualquiera. Así cualquiera. Cualquiera ayuda si tiene plata. ¿Tenés mucha plata? Sí, cualquiera ayuda. El tema es ayudar cuando estás justo, pero aún así por amor, apartar una partecita para ayudar. Porque hay sacrificio. ¿Qué tenía que hacer Dios para hacer callar la voz de Satanás? Se tuvo que humanizar Dios en la persona del Hijo, en la persona de Jesús. Tuvo que vivir sin pecado y tuvo que morir por nuestros pecados para que ante el universo quede claro de que Dios es amor, de que Dios no es para nada arbitrario, de que Dios lo que busca siempre es amar y vivir para amar. Por eso en la cruz, para los ángeles y para el resto del mundo, menos para nosotros, menos para el ser humano, pero para los ángeles y para el resto del mundo, en la cruz todo quedó claro. Hasta antes de la cruz había confusión. Habían los que decían, Dios tiene razón, y otros, Lucifer tiene razón, o sea, Satanás. Pero en la cruz todo quedó claro. Ahí se vio quién es quién. ¿Quién era Lucifer? ¿Quién era Satanás? Un asesino, un mentiroso. Lo mató a Jesús, inocente. ¿Y quién era Jesús? Dios, que es amor, hecho hombre para salvar. No hay más duda. Para los ángeles y para el mundo que existe fuera de nuestro planeta quedó claro de que quién es quién. Entonces, Jesús se convierte en el único digno de recibir toda la alabanza, la adoración, por ser nuestro Salvador. Ahora, en el trono celestial se adoraba al Padre por ser el Creador, pero se adora al Hijo por ser el Salvador. Y somos nosotros invitados a adorar a Dios por ser nuestro Creador, pero adorarlo por ser nuestro Salvador, porque Él es digno. Él es digno. Y nos invita a nosotros a no colocar nuestra mirada en nosotros, en nuestro pasado, en lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino colocar la mirada, colocar nuestros ojos en el mismo lugar donde pusieron los seres celestiales sus ojos, que fue en este Cordero inmolado, que se inmoló para salvarnos, para que hoy nosotros podamos salir de este lugar con la seguridad de la salvación, la seguridad del perdón, la seguridad que Él restaura, Él da sabiduría, Él da poder, Él levanta al caído, Él limpia nuestras manchas, Él lo hace, siempre es Él, únicamente Él y siempre Él, ahora y por los siglos de los siglos. Pero todavía seguimos acá, seguimos en esta tierra. Y se abre el primer sello, y se abre el segundo sello, y se abre el tercer sello, y el cuarto, el quinto, el sexto, y cada sello que se abre en Apocalipsis, cuando uno lee capítulo 6, 7, 8, se van abriendo los sellos, Dios va ejerciendo su voluntad para con la humanidad, y finalmente se abre el séptimo sello. Y con esto concluimos. Séptimo sello, capítulo 8, versículo 1. Último versículo de la mañana. 8:1. Cuando el Cordero, está hablando de Jesús, estamos en la misma revelación, misma visión. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Pregunto, hasta acá lo que habíamos leído, ¿el cielo es silencioso
o no? Cuando uno se para a analizar hasta acá, el cielo no tiene nada de aburrido, el cielo no tiene nada de silencio, no es de todo silencio como los monjes, no, no. El cielo no tiene nada que ver, el cielo es dinámico, hay alabanza, hay movimiento, hay acción. Todo lo que acabamos de leer es una escena de un cielo que alaba, en un cielo donde hay una persona haciendo algo, otra persona haciendo algo, una persona que proclama, una persona que llora, una persona que reacciona. El cielo es lo más dinámico y vivificante que puede tener una persona. Imagínense si nosotros estamos con Jesús y nos vivificamos. Si venimos a la iglesia y nos vivificamos, imagínense lo que es estar en el cielo. Bueno, estar en el cielo, hermanos y hermanas, va a representar vivir la eternidad. Por eso, qué dignos somos si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida de los Salmos. Y en el momento que vamos a Jesús y lo aceptamos como Salvador, nuestro nombre está escrito en ese libro donde están registradas todas las personas salvas. Ahora sí, lo que acabamos de leer dice que el Cordero abrió el séptimo sello. ¿Y qué pasó? Por media hora, silencio por media hora. El séptimo sello es la acción definitiva de Dios para salvar al ser humano. Y la acción definitiva de Dios para salvarnos será cuando Él venga por segunda vez a buscarnos. Ponga fin al dolor, la muerte y al pecado y nos lleve a la patria celestial. Allí, cuando Cristo venga, todos los males de este mundo terminarán. No se preocupen por la lluvia. Tranquilos, tranquilos. Ahora, ¿por qué hay silencio en el cielo? Cuando Jesús en el Evangelio de Mateo dice que va a venir a buscarnos, no va a venir solo. Dice que va a venir con todos sus ángeles. Así que Jesús nuevamente deja el cielo para venir por segunda vez a esta tierra, pero viene acompañado de todos sus ángeles. Por eso hay silencio en el cielo, porque Jesús viene a buscarnos con todos sus ángeles. Apocalipsis 8 dice que a cada uno se le dio trompeta, y cuando Cristo venga, vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los ángeles vendrán con trompeta. Será algo que lo veremos todos en gloria y majestad. Jesús vendrá con poder, escucharemos la trompeta de Dios y levantaremos nuestra mirada y diremos, he aquí a quien hemos esperado, Él viene para redimirnos y para salvarnos. Y ahí nos juntaremos con el papá, nos juntaremos con la mamá que esta vida nos quitó, que el pecado, que la muerte nos quitó, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros amigos. Todas las familias serán reunidas en ese día de resurrección, porque cuando suene la trompeta habrá resurrección. Y Jesús vendrá para llevarnos eternamente para el cielo. Y ese cielo que va a tener media hora de silencio porque todos los ángeles vendrán con Jesús. Cuando nosotros entremos al cielo, así como Jesús entró y empezaron a ver alabanzas y proclamación de que Él era digno. Cuando entremos al cielo, otra vez el cielo se llenará de voces, de alabanzas, de coros, de acciones, de alegría, de abrazos, de expresiones de todo tipo, porque alabaremos ahora en persona al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tendremos el gozo de la salvación y porque habrá ese santo y hermoso movimiento en donde tomaremos las coronas que Dios nos va a dar a cada uno
y en santa reverencia nos postraremos delante de nuestro Señor y colocaremos nuestra corona a los pies de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no es real para algunos, esto es real. Esto que Dios acaba de hacer en nuestra mente, esta escena que Dios acaba de introducir en nuestra mente, estas emociones que Dios acaba de tocar en nuestro corazón, para que nuestra mirada sea redirigida al cielo, no es algo personal, es la realidad que estamos llamados a hacerla propia. Porque uno puede ver a Argentina campeón del mundo y muchos celebraron, pero otros tanto no les interesó el fútbol y no hicieron propia esa alegría. Hay que hacerla propia. Jesús es Rey de Reyes, pero hay que hacerla propia a esta realidad. Por eso en el nombre de Jesús te quiero invitar a que en esta hora puedas espiritualmente levantar tus ojos a lo alto, a abrir tu corazón a la voz de Dios. Te quiero invitar a que puedas una vez más renovar tu fe en Jesús como tu Salvador, que puedas dejar de lado tus sentimientos y tus orgullos y puedas confesarle delante a Dios tus pecados, que te puedas presentar con confianza delante de Dios así como sos. No nos escondamos más, porque si Dios vino, no vino para castigarnos, vino para salvarnos, no nos escondamos más. Disfrutemos de encontrarnos con Jesús. Disfrutemos de alguien que no viene para condenar o juzgar, sino que viene para salvar. Disfrutemos de presentarnos como estamos. Presentémonos como Dios, derramemos nuestro corazón, lloremos con Dios, lamentémonos con Dios, pero vayamos a Dios, abrámosle nuestro corazón, reconozcámosle nuestra necesidad a Dios, nuestros pecados, y aceptemos que Él nos perdona y pongamos nuestra mirada en lo que Él puede hacer por nosotros, hoy y cada día, hasta que Cristo venga en gloria y majestad. Esa es la voluntad escrita en el rollo que Jesús abrió. Esa es la voluntad escrita que se reveló cuando se fueron abriendo los sellos. Y esa es la voluntad de Dios para tu vida, que llega hasta nosotros hoy. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el mensaje de salvación. Gracias porque eres digno. Junto con los ángeles nos unimos en alabanza, en adoración, en reconocimiento de que eres el único digno, Señor. Porque has venido a esta tierra, has muerto, has derramado tu sangre por nosotros. Por eso nosotros, Señor, te abrimos la puerta de nuestro corazón, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad con Jesús, buscando sus caminos que son para nuestro bien, esperando que Cristo venga por segunda vez para llevarnos a la patria celestial. Santifica nuestra decisión en nuestro corazón, nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.